Bienvenido a Garaje Nocturno. Esta noche vamos a recorrer, con toda la calma del mundo, la historia completa del Porsche 911, el deportivo con la producción continua más larga de la historia y probablemente la silueta más reconocible que ha dado el automóvil. Esta noche te espera la carta llegada desde Francia que obligó a cambiarle el nombre antes de nacer, los lingotes de hierro que la fábrica escondía dentro de los parachoques de los primeros autos, el regalo de cumpleaños que terminó convertido en el auto más temido de los años 70, y el día en que un ejecutivo americano tomó un marcador y dibujó sobre la pared el futuro entero de la empresa. Y al final, te voy a contar qué hizo la fábrica con el 911 número 1.000.000 y el dato silencioso que explica por qué este auto se niega a desaparecer. Acomódate, ajusta la almohada, cierra los ojos y déjame contarte esta historia. Para entender de dónde viene el Porsche 911 hay que retroceder mucho antes de su nacimiento, hasta un pueblo de Bohemia llamado Maffersdorf, que en aquel entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Allí, el 3 de septiembre de 1875, nació Ferdinand Porsche, hijo de un hojalatero que esperaba que el muchacho siguiera el oficio familiar. El joven Ferdinand tenía otras ideas. Le fascinaba la electricidad, que en aquellos años era casi una forma de magia, y siendo apenas un adolescente instaló luz eléctrica en la casa de sus padres, una de las primeras de toda la región en tenerla. Nunca recibió una formación universitaria completa, y sin embargo llegaría a ser una de las mentes de ingeniería más influyentes de su siglo. Ferdinand Porsche trabajó primero en Viena, en la empresa de carruajes Lohner, donde en 1900 presentó un vehículo eléctrico con motores instalados directamente en los cubos de las ruedas, una idea tan adelantada a su tiempo que hoy, más de un siglo después, vuelve a estudiarse. Pasó luego por Austro-Daimler y por Daimler-Benz, donde participó en el desarrollo de los grandes Mercedes de la época, y en 1931, ya con más de 50 años, hizo algo arriesgado. Abrió su propia oficina de ingeniería en Stuttgart, una consultora que diseñaba autos para otros. De aquella oficina saldría, entre muchos otros proyectos, el diseño del Volkswagen Escarabajo, el auto del pueblo, con su motor trasero refrigerado por aire, una arquitectura que conviene recordar, porque va a acompañarnos durante toda esta historia. Motor atrás, cilindros opuestos, y aire en lugar de agua para mantenerlo fresco. Esa fórmula, nacida para un auto económico, terminaría definiendo al deportivo más longevo del mundo. La Segunda Guerra Mundial lo cambió todo. La oficina de Porsche trabajó para el régimen alemán, y cuando la guerra terminó, Ferdinand fue arrestado por las autoridades francesas. Pasó cerca de 20 meses detenido, buena parte de ellos en condiciones muy duras para un hombre de 70 años, en una prisión de Dijon. Su hijo Ferry, que había crecido entre planos y talleres y que era ya un ingeniero formado, quedó al frente de lo que quedaba de la empresa, que se había trasladado durante la guerra a un viejo aserradero en Gmund, un pueblo pequeño entre las montañas de Carintia, en Austria. Para pagar la fianza que liberaría a su padre, Ferry aceptó un encargo de un empresario italiano llamado Piero Duccio, el diseño de un auto de grandes premios conocido como el Sisitalia. Con ese dinero, Ferdinand Porsche recuperó la libertad en agosto de 1947. Y fue allí, en aquel aserradero de montaña, sin apenas materiales, con herramientas de posguerra y un equipo reducido de hombres leales, donde Ferry Porsche tomó la decisión que da origen a todo lo que vamos a contar esta noche. Años después la resumiría en una frase que se ha citado miles de veces. Dijo que buscó por todas partes el auto deportivo de sus sueños, no lo encontró, y decidió construirlo él mismo. Ese auto fue el Porsche 356. El primer ejemplar, conocido como el 356 número 1, era un pequeño roadster con carrocería de aluminio batida a mano, motor de Volkswagen colocado delante del eje trasero, apenas 35 caballos de potencia y unos 585 kilos de peso.
recibió su permiso de circulación el 8 de junio de 1948, y esa fecha se considera el nacimiento de Porsche como fabricante de automóviles. En Mund se construyeron, casi de forma artesanal, alrededor de 50 autos con carrocería de aluminio, cada uno con pequeñas diferencias, porque cada panel se martillaba a mano sobre moldes de madera. En 1950 la empresa regresó a Stuttgart, al barrio de Zuffenhausen, donde sigue hasta hoy, y la producción del 356 comenzó en serio, ahora con carrocerías de acero. Ferdinand Porsche alcanzó a ver el regreso a Alemania y las primeras unidades saliendo de la fábrica, pero su salud estaba muy deteriorada por los años de prisión. Sufrió un derrame a fines de 1950 y falleció el 30 de enero de 1951. No llegó a ver en qué se convertiría la pequeña empresa que llevaba su nombre. El 356 fue un éxito silencioso y creciente. Era pequeño, ligero, aerodinámico, y ganaba carreras que en teoría le quedaban grandes, incluida su categoría en Le Mans en 1951, en su primera participación. A lo largo de 17 años se fabricaron unos 76.000 ejemplares, una cifra enorme para un fabricante que había empezado en un aserradero. Pero hacia el final de los años 50, Ferry Porsche sabía que su criatura estaba envejeciendo. El 356 derivaba todavía, en su concepto y en muchas soluciones, de aquel auto del pueblo de antes de la guerra. Los clientes pedían más espacio, más potencia, más refinamiento. Hacía falta un sucesor, y ese sucesor tendría que ser diseñado desde una hoja en blanco. En la siguiente parte de nuestra historia veremos cómo esa hoja en blanco se convirtió en la silueta más famosa del automovilismo, y cómo estuvo a punto de llamarse con otro número. A finales de los años 50, en las oficinas de Zuffenhausen, comenzó a tomar forma la pregunta más importante en la historia de la empresa. ¿Cómo se reemplaza un auto que lo es todo para una marca? El 356 era Porsche, y cualquier sucesor tendría que ser mejor en todo sin dejar de ser, de manera inconfundible, un Porsche. Ferry Porsche estableció los requisitos con la serenidad de un ingeniero que sabe exactamente lo que quiere. El nuevo auto debía tener espacio para 2 plazas traseras pequeñas, las suficientes para llevar niños o equipaje, debía mantener el motor atrás y la refrigeración por aire, porque eso era parte de la identidad de la casa, y debía ofrecer más potencia, más estabilidad y más comodidad que el 356, sin crecer demasiado en tamaño ni en precio. El diseño de la carrocería recayó en un miembro de la tercera generación de la familia. Ferdinand Alexander Porsche, nieto del fundador e hijo mayor de Ferry, al que todos llamaban Butzi. Había estudiado brevemente en la escuela de diseño de Ulm y trabajaba en el estudio de la empresa desde 1958. Butzi era un hombre reservado, más artista que vendedor, convencido de que un buen diseño no necesita adornos. Su primer intento serio fue un prototipo conocido como T7, del año 1959, que ya mostraba el frente que hoy reconocemos, con los faros altos y redondos y el capó que desciende entre ellos, pero que llevaba una saga extraña, con una ventana trasera casi vertical, porque en aquel momento se pensaba en un auto de 4 plazas completas. Ferry lo descartó. Un Porsche, dijo, no era un sedán familiar. El auto definitivo sería un 2+2, con esa línea de techo que cae en un solo arco continuo desde el parabrisas hasta el borde trasero, la curva que desde entonces no ha cambiado en lo esencial durante más de 60 años. El desarrollo no estuvo libre de tensiones. Erwin Komenda, el veterano jefe de carrocerías que había dado forma al escarabajo y al 356, consideraba que el diseño era asunto suyo, y modificaba los planos del joven Butzi cuando llegaban a su departamento. La historia cuenta que Ferry, para zanjar la disputa, llevó los planos de su hijo a la carrocera Rewater, vecina de la fábrica, para que los pasara a metal sin interferencias. Sea cual sea la versión exacta,
el resultado fue el que conocemos, y con los años Buzzi resumiría su filosofía en una frase serena, digna de este canal. Un producto formalmente coherente, decía, no necesita adornos, debe estar elevado por la pureza de su forma. Años más tarde, Buzzi también diseñaría un reloj, el Chronograph One, y fundaría Porsche Design, pero su obra mayor siempre será esta silueta. Bajo la piel, el nuevo auto era completamente moderno. Adiós a los ejes derivados del auto del pueblo. La suspensión delantera usaba puntales McPherson con barras de torsión longitudinales, y la trasera, brazos semi-arrastrados con barras de torsión transversales, un esquema compacto que liberaba espacio para el maletero delantero y las plazas traseras. La dirección era de cremallera, precisa y directa. Y el motor, del que hablaremos largamente en un capítulo propio, ya no era un 4 cilindros derivado del Volkswagen, sino un 6 cilindros Boxer completamente nuevo, refrigerado por aire, de 2 litros y 130 caballos. Faltaba el nombre. Y aquí conviene detenerse un momento, porque el nombre de este auto es una de las historias más curiosas del mundo del automóvil. Porsche no eligió una palabra, eligió un número de proyecto. La empresa colaboraba estrechamente con Volkswagen, cuyo sistema de numeración de piezas y proyectos usaba series de 3 cifras, y dentro de ese sistema el nuevo deportivo recibió el número de tipo 901. Así, sin más ceremonia, el auto fue bautizado Porsche 901. Nadie en Stuttgart imaginaba que ese cero central iba a causar un problema internacional, pero esa parte de la historia la guardaremos para el próximo capítulo. El Porsche 901 se presentó al público el 12 de septiembre de 1963 en el Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt. El ejemplar expuesto era amarillo y, según se supo después, no estaba del todo terminado por dentro, era en buena medida una maqueta rodante, porque el desarrollo seguía en marcha. Aún así, la acogida fue inmediata. La prensa alemana escribió que Porsche había logrado lo más difícil, hacer que el futuro se pareciera a sí misma. El auto era más largo que el 356, pero apenas más ancho, con una carrocería tensa y limpia, sin cromados innecesarios, sin aletas, sin concesiones a la moda americana de la época. Costaba, eso sí, una pequeña fortuna. Cuando salió a la venta, su precio rondaba los 21.900 marcos alemanes, más o menos lo que costaban 2 sedanes familiares bien equipados, y bastante más que el 356 al que reemplazaba. Entre la presentación de Frankfurt y el inicio de la producción pasó un año entero de ajustes, pruebas y refinamiento. Los primeros ejemplares de producción salieron de Zuffenhausen en septiembre de 1964, todavía con el número 901 en la tapa trasera del motor y en los documentos. Se fabricaron exactamente 82 unidades con ese nombre. Y entonces llegó una carta desde Francia. La carta venía de Sochaux, del Departamento Legal de Automóviles Peugeot, y su contenido era tan simple como incómodo. Peugeot informaba a Porsche que, en Francia, los nombres de modelo formados por 3 cifras con un 0 en el medio eran de su propiedad. No era un capricho reciente. Peugeot usaba ese esquema desde 1929, cuando presentó el modelo 201, y lo había registrado legalmente. Después vinieron el 302, el 403, el 404, y así toda una genealogía de números con el 0 al centro, que la marca de León consideraba parte de su identidad. Porsche podía llamar a su auto como quisiera en Alemania, pero no podría venderlo en Francia con el nombre 901, y Francia era un mercado importante para un deportivo de ese precio. En Stuttgart se estudiaron las opciones con pragmatismo suave, esa mezcla de sobriedad y sentido del ahorro que caracteriza a la región. Pelear en los tribunales franceses contra Peugeot habría sido largo, caro y de resultado incierto. Cambiar el nombre por una palabra habría roto con el sistema de numeración.
La solución que se adoptó fue de una sencillez encantadora. Bastaba con reemplazar el 0 central por otro 1. El auto pasaría a llamarse 911. Y aquí viene uno de esos detalles pequeños que hacen las delicias de los historiadores. Porsche ya tenía fabricados los números metálicos individuales para las insignias de la carrocería, el 9, el 0 y el 1. Al elegir 911, solo necesitaba duplicar el 1 que ya existía en el catálogo de piezas, sin diseñar ni encargar ningún número nuevo. El nombre más famoso del automovilismo deportivo nació, en parte, de una decisión de inventario. El cambio se hizo oficial en noviembre de 1964, cuando apenas 82 autos habían salido de fábrica bautizados como 901. Esos 82 primeros ejemplares son hoy piezas de museo extraordinariamente valiosas, y el propio Museo Porsche dedicó años a localizar y restaurar uno de ellos. Curiosamente, la empresa siguió usando el número 901 a nivel interno durante años, en los planos y en los códigos de piezas, de modo que durante mucho tiempo el 911 fue, puertas adentro, un 901 que solo cambiaba de nombre al recibir sus insignias. Peugeot, por su parte, nunca fabricó un 901, aunque décadas más tarde sí registraría y usaría otros números de esa serie. Con el nombre resuelto, el 911 comenzó su vida comercial, y lo cierto es que el arranque fue más tranquilo de lo que la leyenda sugiere. El auto era caro, sensiblemente más caro que el 356, y una parte de la clientela tradicional no podía seguirlo. Porsche lo sabía, y por eso en 1965 presentó una versión de acceso llamada 912, que combinaba la carrocería nueva con el motor de 4 cilindros del 356 cc, de 90 caballos. El 912 era más lento, desde luego, pero también más ligero de nariz, más equilibrado para muchos gustos, y bastante más barato. Durante sus primeros años de vida, el 912 superó en ventas al 911, un dato que hoy sorprende y que en su momento fue simplemente la diferencia entre un buen año y un mal año para la fábrica. El 912 se mantuvo en producción hasta 1969, y gracias a él la transición del 356 al mundo nuevo se hizo sin sobresaltos financieros. Mientras tanto, el 911 propiamente dicho empezaba a demostrar lo que llevaba dentro. En 1965, Porsche entregó las primeras unidades a clientes fuera de Alemania, y las revistas especializadas de Europa y de Estados Unidos coincidieron en algo esencial. No era solo que el auto fuera rápido, que lo era, con sus más de 210 km por hora de velocidad máxima. Era que se sentía tallado de una sola pieza, con una dirección que transmitía la textura del asfalto y un motor que giraba con una suavidad mecánica poco común. Ese motor merece que le dediquemos, ahora sí, un capítulo entero, porque pocas máquinas en la historia del automóvil han tenido una vida tan larga y tan honrosa como el 6 cilindros boxer refrigerado por aire que llevaba el 911 en la cola. Si el 911 tiene un alma, esa alma vive detrás del eje trasero, y durante sus primeros 34 años de vida respiró aire en lugar de agua. El motor original del 911 fue obra de un equipo dirigido por un ingeniero llamado Hans Mescher, un hombre discreto de la región de Suabia cuyo nombre los aficionados pronuncian todavía con un respeto casi religioso. Mescher había entrado en Porsche en los años 50, había trabajado en los motores de competición de la casa, y recibió el encargo de crear el corazón del nuevo deportivo. El resultado fue un 6 cilindros de arquitectura boxer, es decir, con los cilindros tumbados y opuestos en dos bancadas de 3, como dos boxeadores que intercambian golpes de manera alternada, de ahí el nombre. Esa disposición hace que el motor sea plano y bajo, y que su peso se reparta cerca del suelo, algo que agradece cualquier auto deportivo. El motor original desplazaba 1991 centímetros cúbicos y entregaba 130 caballos a 6100 revoluciones por minuto.
Llevaba un árbol de levas por bancada movido por cadena y un detalle heredado directamente de la competición, la lubricación por cárter seco, con el aceite almacenado en un depósito separado en lugar de reposar bajo el cigüeñal. Ese sistema garantizaba lubricación constante en curvas fuertes y permitía además montar el motor unos centímetros más abajo. Y sobre todo el conjunto, dominándolo visualmente, giraba un gran ventilador vertical, movido por correa, que empujaba aire fresco sobre los cilindros aleteados. No había radiador, no había líquido refrigerante, no había mangueras que pudieran reventar. Refrigeración por aire, sencillez y un sonido inconfundible, una mezcla de silbido de turbina, golpeteo metálico suave y ronquido grave que ningún otro motor del mundo reproduce, porque en un motor de aire no hay camisas de agua que amortigüen el sonido interno de la mecánica. Quien lo ha escuchado en frío, una mañana cualquiera, no lo olvida. Aquel motor nació con 2 litros y terminaría su carrera, muchos años y muchas evoluciones después, con casi el doble de cilindrada y varias veces su potencia inicial, sin cambiar jamás de arquitectura. Pocas máquinas han envejecido con tanta dignidad. Pero conviene ser honestos, porque esta historia también tiene sus sombras, y el primer 911 no era un auto perfecto. La combinación de un motor colgado por detrás del eje trasero y una distancia entre ejes bastante corta producía un comportamiento peculiar. En condiciones normales, el 911 era ágil y obediente. Pero si el conductor entraba demasiado rápido en una curva y levantaba el pie del acelerador de golpe, el peso del motor, actuando como un péndulo, empujaba la cola hacia afuera. Los conductores expertos aprendían a usar ese carácter a su favor. Los distraídos, a veces, terminaban mirando el camino por donde habían venido. Y aquí llega una de esas anécdotas poco conocidas que prometimos al comienzo. Para calmar ese comportamiento en los primeros años, los ingenieros de Zuffenhausen recurrieron a una solución de una franqueza casi cómica. Instalaron 2 contrapesos de hierro fundido, de unos 11 kilos cada uno, escondidos en los extremos del parachoques delantero. 22 kilos de lastre puro, colocados lo más adelante posible, para equilibrar la balanza y dar más aplomo al tren delantero. Los autos salían de fábrica así, y la mayoría de los propietarios nunca supo que su deportivo de precisión llevaba lingotes ocultos en la nariz, como un velero que esconde plomo en la quilla. La solución definitiva llegó en 1968, con la serie B del modelo, cuando Porsche alargó la distancia entre ejes en 57 milímetros, desplazando las ruedas traseras hacia atrás sin mover el motor. El auto se volvió notablemente más estable, los lingotes desaparecieron, y aquella corrección temprana quedó como una curiosidad para historiadores y como recordatorio de que hasta las leyendas necesitan ajustes. En esos mismos años el 911 ganó también una segunda silueta. En septiembre de 1965, otra vez en el Salón de Frankfurt, Porsche presentó una versión descapotable muy particular, llamada Targa. En Estados Unidos, su mercado más importante, se rumoreaba que las autoridades iban a prohibir los convertibles puros por razones de seguridad en caso de vuelco, y Porsche decidió adelantarse con un auto abierto que llevara su protección incorporada. El Targa tenía un arco de seguridad fijo de acero inoxidable cepillado detrás de los asientos, un techo central desmontable y, en las primeras unidades, una ventana trasera de plástico plegable. La marca lo anunció como el primer convertible seguro del mundo. El nombre venía de la Targa Florio, la agotadora carrera de carretera siciliana donde Porsche cosechaba victorias, y tenía además un significado conveniente, porque Targa, en italiano, quiere decir placa o escudo. Porsche registró la palabra, y desde entonces medio mundo llama Targa a cualquier techo de ese estilo, aunque la marca del escudo de Stuttgart sea la dueña del término. Aquella prohibición americana de los convertibles, por cierto, nunca llegó a concretarse, pero el Targa se quedó para siempre en el catálogo, con su arco plateado brillando como una firma.
Así quedó definida, hacia el final de los años 60, la fórmula completa del 911. Un 6 cilindros boxer de aire en la cola, cantando su canción metálica. Una carrocería de línea única, disponible cerrada o con el arco targa. Un comportamiento que pedía respeto y devolvía complicidad. Sobre esa base, la década siguiente construiría versiones cada vez más capaces, y también la más temida de todas, esa de la que hablaremos un poco más adelante, la que los aficionados apodaron la viuda. Pero antes de llegar allí, el 911 tenía que vivir sus años dorados. La segunda mitad de los años 60 fue para el 911 una época de crecimiento constante y tranquilo, en la que cada año traía un poco más de potencia, un poco más de refinamiento y alguna sigla nueva. En 1966 apareció la primera versión realmente picante, el 911S, con 160 caballos gracias a una compresión más alta y carburadores más generosos. El S estrenó además un elemento que se convertiría en un icono por derecho propio, las llantas forjadas de aleación fabricadas por la casa Fuchs, con su diseño de 5 pétalos pulidos sobre fondo negro. Eran más ligeras que las de acero, resistentes como una herramienta, y tan atemporales que Porsche las siguió ofreciendo durante décadas, y hoy los coleccionistas pagan por un juego original lo que en su día costaba medio auto. En 1967 la fábrica construyó también un experimento del que se habló poco en su momento. El 911R, una versión aligerada hasta el hueso, con carrocería de fibra de vidrio, ventanas de plástico y unos 800 kilos en la balanza, pensada para la competición. Se fabricaron apenas 20 unidades, porque el departamento comercial dudaba de que alguien pagara semejante precio por un auto sin alfombras. Medio siglo después, esos 20 autos valen millones y Porsche resucitaría el nombre R para un modelo purista. Hay ideas que solo necesitan tiempo. La competición, mientras tanto, hacía su trabajo de propaganda silenciosa. En enero de 1968, el piloto británico de Gauthor ganó el Rally de Montecarlo al volante de un 911, sobre nieve y hielo, y al año siguiente el sueco Björn Waldegard repitió la victoria, también con un 911. Un auto con el motor sobre las ruedas traseras tenía, en la nieve, una ventaja evidente de tracción, y aquellas 2 victorias en el rally más famoso del mundo hicieron más por la reputación del modelo que cualquier campaña publicitaria. El 911 demostraba ser rápido en los circuitos, manejable en la montaña y utilizable a diario, una combinación que casi ningún rival podía ofrecer. Los motores, fieles al plan de Mesger, crecían con calma. De 2 litros se pasó a 2 litros 2 en 1969 y a 2 litros 4 en 1971. Y con la serie de 2 litros 4 llegó otra de esas anécdotas menores que iluminan una época. En el modelo del año 72, los ingenieros movieron el depósito de aceite del cárter seco a una posición nueva, entre las puertas y el eje trasero, para centrar mejor las masas. Y le añadieron una tapa de llenado exterior en la aleta trasera derecha, de modo que el aceite pudiera rellenarse sin abrir el capó del motor. La idea era razonable en un auto que consumía aceite con naturalidad. El problema apareció en las estaciones de servicio, donde más de un empleado apurado confundió aquella tapa con la boca del tanque de combustible y vertió gasolina directamente en el circuito de aceite, con consecuencias mecánicas fáciles de imaginar. La tapa exterior duró un solo año de producción y hoy los ejemplares del 72, con su pequeña puerta en la aleta, conocidos por los alemanes como los del Rollklappe, son de los más buscados por los coleccionistas precisamente por aquel tropiezo. Y entonces, en octubre de 1972, en el Salón de París, Porsche presentó el 911 que muchos consideran todavía el más puro de todos los tiempos. El Carrera RS 2 litros 7. Nació por una razón burocrática, la necesidad de homologar el auto para la competición de Grupo 4,
que exigía fabricar al menos 500 unidades de calle. El RS tenía un motor ampliado a 2 litros 7 con 210 caballos, chapa más delgada, vidrios más finos, y un pequeño alerón trasero moldeado sobre la tapa del motor al que los alemanes llamaron cola de pato. En su versión más ligera pesaba alrededor de 960 kilos. El departamento de ventas temía quedarse con la mitad de los 500 autos sin vender. Ocurrió lo contrario. Las 500 unidades se agotaron en cuestión de semanas, se autorizó una segunda serie, y luego una tercera, hasta llegar a 1580 ejemplares. Aquellas letras, RS, de Rennsport, deporte de carreras, quedaron consagradas para siempre en el vocabulario de la marca, y el auto que las estrenó es hoy uno de los clásicos más cotizados de Europa. Con el RS, la primera gran época del 911 alcanzó su cima. Lo que venía después era una palabra nueva, todavía exótica en los años 70, que iba a cambiar la personalidad del auto para siempre. Esa palabra era turbo. A comienzos de los años 70, Porsche sabía más de turbocompresores que casi cualquier otro fabricante del mundo, porque los había llevado al límite en las pistas americanas de la Can-Am, donde sus prototipos 917 turbo llegaron a superar los 1000 caballos de potencia. La pregunta natural era si aquella tecnología de competición podía domesticarse para la calle. La respuesta se presentó en el Salón de París de octubre de 1974, en plena crisis del petróleo, cuando medio mundo hablaba de austeridad y de límites de velocidad. Porsche eligió precisamente ese momento para mostrar el 911 Turbo, conocido internamente como Tipo 930, el auto de calle más rápido que Alemania había producido hasta entonces. El turbo llevaba un motor de 3 litros con un turbocompresor KKK y entregaba 260 caballos, una cifra enorme para la época, en un auto que pesaba poco más de 1100 kilos. Pero los números eran lo de menos. Lo que definía al 930 era su presencia. Las aletas traseras se ensancharon de manera espectacular para cubrir neumáticos mucho más anchos, y sobre la tapa del motor se instaló un alerón grande y plano, rodeado de goma negra, al que el mundo entero empezó a llamar cola de ballena. Por dentro, en cambio, el turbo era casi un auto de lujo, con tapicería de cuero, aire acondicionado y ventanillas eléctricas, porque Ferry Porsche había pedido que el buque insignia fuera también el más refinado. La primera intención era fabricar solo las 500 unidades necesarias para la homologación deportiva. Al final, la demanda multiplicó esa cifra muchas veces. Y aquí llega la anécdota del regalo de cumpleaños que anunciamos al principio de la noche. El primer 911 Turbo terminado no fue para un cliente ni para un piloto. Fue un regalo familiar. En agosto de 1974, Louise Piech, la hermana de Ferry Porsche, hija de Ferdinand y cabeza de la rama austríaca de la familia, cumplió 70 años, y la empresa le regaló un prototipo único del turbo, un ejemplar plateado con carrocería estrecha, sin las aletas anchas de la versión definitiva, con el motor sobrealimentado escondido bajo una apariencia casi discreta. Louise, que conducía con entusiasmo desde la juventud, lo usó durante años por los caminos de Austria. Ese auto existe todavía y pertenece a la colección de la familia, y es una imagen que vale la pena guardar para el camino hacia el sueño, la de una señora de 70 años yendo a sus asuntos al volante del primer 911 Turbo de la historia. El 930 de producción, con sus aletas anchas y su cola de ballena, llegó a los concesionarios en la primavera de 1975 y muy pronto se ganó una reputación doble. Era, por un lado, el gran turismo definitivo, capaz de cruzar Europa a velocidades de avioneta con el aire acondicionado encendido. Y era, por otro, un auto que exigía una mano muy educada. El turbo de aquella época sufría lo que se llama retraso de respuesta. El conductor pisaba el acelerador y,
durante un instante largo, no pasaba casi nada, mientras la turbina tomaba velocidad. Y entonces, de golpe, llegaba toda la potencia junta. Si eso ocurría en mitad de una curva, sobre un auto que ya de por sí llevaba el peso del motor en la cola, el resultado podía ser un giro tan repentino como definitivo. Los aficionados anglosajones lo apodaron el hacedor de viudas, y en muchos países se le decía simplemente la viuda. El apodo era injusto solo a medias. En manos serenas, el 930 era manejable y noble. En manos impacientes, era el profesor más estricto del mercado. En 1978 el motor creció a 3 litros 3 y recibió un intercambiador de calor sobre el que se rediseñó el alerón, la potencia subió a 300 caballos, y el 930 siguió fabricándose, con cambios menores, hasta 1989, siempre con su caja de 4 velocidades durante la mayor parte de su vida, siempre con su carácter intacto. Mientras tanto, el 911 común también había cambiado de cara. En 1974, las normas americanas de choque obligaron a instalar parachoques capaces de absorber golpes a baja velocidad, y Porsche resolvió el requisito con una elegancia que pocos lograron. Los nuevos parachoques de aluminio, con sus fuelles de goma negra en los extremos, se integraron en la carrocería como si siempre hubieran estado allí. Aquella carrocería, conocida como la Serie G, resultó tan acertada que se mantuvo en producción durante 15 años, desde 1974 hasta 1989, la generación más longeva de todas. Bajo esa piel estable, el motor siguió su lenta evolución, y la vida del 911 parecía asegurada para siempre. Parecía. Porque dentro de la propia empresa, en las oficinas donde se decidía el futuro, había gente convencida de que al 911 le quedaba poco tiempo de vida, y esa es la parte de la historia que viene ahora. En 1972 la empresa familiar se transformó en sociedad anónima, los miembros de las familias Porsche y Piëch se retiraron de la gestión diaria, y por primera vez un ejecutivo externo tomó el mando. Se llamaba Ernst Fuhrmann, y no era ningún advenedizo, sino el brillante ingeniero que en los años 50 había diseñado el complejo motor de 4 árboles de levas de los Porsche de carreras. Fuhrmann conocía el 911 mejor que nadie, y precisamente por eso estaba convencido de que su arquitectura tenía fecha de caducidad. Un motor colgado detrás del eje trasero, refrigerado por aire, le parecía un callejón sin salida frente a las normas de ruido, de emisiones y de seguridad que se veían venir. El futuro, en su visión, estaba en autos de motor delantero refrigerado por agua y caja de cambios trasera, los llamados Transasle. De esa visión nacieron el Porsche 924 en 1976, desarrollado originalmente para Volkswagen, y sobre todo el Porsche 928 en 1977, un gran turismo de 8 cilindros en V, moderno, lujoso y silencioso, concebido explícitamente para reemplazar al 911. El 928 era un auto excelente, tanto que en 1978 ganó el premio al Auto Europeo del Año, el único deportivo que lo ha conseguido en toda la historia del galardón. El plan oficioso era claro. El 911 iría apagándose poco a poco, y hacia comienzos de los años 80 saldría de producción con honores. El 911, sin embargo, tenía una opinión distinta, y la expresaba de la manera más contundente posible, en las cifras de ventas. Año tras año, el auto viejo de motor de aire seguía vendiéndose con una constancia serena, mientras los modelos llamados a sustituirlo cumplían sin brillar. Los clientes que compraban un Porsche querían, en su mayoría, esa silueta y ese sonido, y no otros. La inversión en el 911 se había reducido al mínimo, apenas se le dedicaban recursos de desarrollo, y aún así el veterano sostenía la fábrica sobre sus hombros. El desenlace llegó con un cambio de mando.
En enero de 1981 asumió como director general un ingeniero germano-americano llamado Peter Schutz, criado en Chicago, un hombre expansivo y directo, muy distinto del estilo suave de la casa. Schutz notó pronto que el ánimo en Zuffenhausen estaba extrañamente bajo, y concluyó que la razón era la sentencia de muerte que pesaba sobre el 911, el auto que los propios empleados amaban. Y entonces ocurrió la escena del marcador que prometimos al comienzo. En la oficina del jefe de desarrollo, Helmut Bad, colgaba un gráfico con la vida prevista de cada modelo. Las líneas del 924 y del 928 se extendían hacia el futuro lejano. La línea del 911 se detenía en el año siguiente. Schutz tomó un marcador, y delante de Bot prolongó la línea del 911 hasta el borde del papel, siguió dibujando sobre la pared de la oficina, y continuó la raya hasta la puerta. Cuando terminó, se volvió hacia Bot y le preguntó si había quedado claro. Bot, según contaría el propio Schutz muchos años después, sonrió como quien recibe la mejor noticia de su vida. La decisión estaba tomada. El 911 no moriría. Ni entonces, ni después. Las consecuencias fueron inmediatas. Bot y su equipo sacaron de los cajones todas las ideas que llevaban años esperando. En 1982 se presentó el primer 911 Cabriolet, el descapotable puro que la marca no ofrecía desde los tiempos del 356, y que fue recibido con entusiasmo en todos los mercados. El motor de 3 litros de la versión SC, que se fabricaba desde 1978, dio paso en 1984 al Carrera 3 litros 2, con 231 caballos. Uno de los motores de aire más queridos y duraderos de toda la saga. Y la nueva confianza en la casa produjo también un proyecto extraordinario, el Porsche 959, presentado como estudio en 1983 y fabricado en pequeña serie a partir de 1986. El 959 era un laboratorio rodante construido sobre la base del 911, con tracción integral controlada electrónicamente, 2 turbocompresores secuenciales, 450 caballos y más de 315 km por hora, el auto de calle más rápido de su tiempo. Ganó además el Rally Dakar en 1986, y muchas de sus soluciones, empezando por la tracción integral, estaban destinadas a llegar al 911 de serie unos años más tarde. El auto que no quería morir había pasado, en menos de una década, de sentenciado a inmortal. Pero para seguir vivo en los años 90 necesitaba renovarse por completo, y esa renovación coincidiría con la peor crisis financiera en la historia de la empresa. Antes de seguir con las generaciones de calle, vale la pena detenerse un momento en la otra vida del 911, la de los fines de semana de carreras, porque pocas máquinas han trabajado tanto en tantos oficios distintos. Desde mediados de los años 60, el 911 se convirtió en el auto de competición del cliente común, el que un médico o un concesionario podían comprar el viernes y llevar al circuito el domingo, y esa accesibilidad explica buena parte de su leyenda. Ya mencionamos las victorias en el Rally de Montecarlo de 1968 y 69 sobre la nieve de los Alpes franceses. A ellas se sumaron los triunfos en la agotadora Targa Florio Siciliana, la carrera que dio nombre al techo desmontable, incontables títulos nacionales, y una presencia constante en las categorías de Gran Turismo de Le Mans, donde variantes del 911 han corrido, casi sin faltar a ninguna edición, desde mediados de los años 60 hasta el día de hoy, una continuidad que ningún otro modelo del mundo puede reclamar. En los años 70, sobre la base del turbo, el departamento de competición construyó el 934 para los clientes de Gran Turismo y el 935 para las categorías superiores, un monstruo de silueta con los faros hundidos en un frente aplanado, capaz de superar los 700 caballos en sus versiones finales. En 1979,
un 935 inscrito por un equipo privado ganó las 24 horas de Le Mans en la clasificación absoluta, por delante de todos los prototipos. Y en aquella misma edición el actor Paul Newman, a sus 54 años, terminó segundo en la general al volante de otro 935. Un auto derivado de un 2+2 de calle, ganando la carrera de resistencia más importante del mundo, es el tipo de dato que conviene repetir despacio para apreciarlo del todo. Hubo también capítulos más polvorientos. En 1978, Porsche envió al Rally Safari del este de África dos 911 elevados y reforzados, que pelearon entre el barro hasta el final y rozaron la victoria, y en 1984 un 911 de tracción integral conocido como 953 ganó el Rally París-Dakar, abriendo el camino que el 959 completaría 2 años después sobre las mismas dunas. Y en los circuitos, generación tras generación, las versiones CAP del 911 formaron la copa monomarca más numerosa del planeta, una escuela silenciosa por la que han pasado casi todos los grandes pilotos de gran turismo de las últimas 3 décadas. Cuando esta noche decimos que el 911 se niega a desaparecer, hablamos también de esto, de un auto que ha trabajado sin descanso en todos los oficios del deporte motor, con la misma silueta con la que lleva a sus dueños a la oficina. Retengamos esa imagen, la del obrero incansable de motor en la cola, y volvamos a la línea principal de nuestra historia, que nos espera a finales de los años 80, con la renovación más profunda que el modelo había conocido hasta entonces. La gran renovación llegó a finales de 1988 con la generación que internamente se llamó 964. Y que a primera vista parecía apenas un 911 de siempre con parachoques más suaves. La apariencia engañaba. Porsche afirmaba que el 85% de las piezas eran nuevas, y la lista de novedades era la más larga desde 1963. Desaparecieron por fin las barras de torsión, sustituidas por muelles helicoidales convencionales. Llegaron los frenos con antibloqueo, la dirección asistida, los airbags, y un alerón trasero que permanecía oculto en la carrocería y se elevaba automáticamente al superar los 80 km por hora, para retraerse de nuevo al detenerse. Llegó también una caja automática de nuevo tipo llamada Tiptronic, que permitía cambiar de marcha manualmente sin pedal de embrague. Y sobre todo, llegó la herencia directa del 959, porque el 964 se presentó primero como Carrera 4, con tracción a las 4 ruedas, la primera vez que un 911 de serie enviaba fuerza al eje delantero. El motor, siempre el mismo boxer de aire en su concepto, creció hasta los 3 litros 6 y 250 caballos. El viejo profesor de conducta arisca se había vuelto notablemente más civilizado, aunque conservaba, para tranquilidad de los puristas, su sonido de siempre y su cola juguetona si uno insistía en despertarla. Pero mientras el auto mejoraba, la empresa se hundía. A comienzos de los años 90 se juntaron una recesión mundial, un dólar débil que castigaba las exportaciones, una gama envejecida y unos costos de fabricación desmesurados. Las cifras cuentan la historia con crudeza. En el año fiscal 85-86, Porsche había vendido más de 50.000 autos, unos 30.000 de ellos en Estados Unidos. En el ejercicio 92-93 vendió alrededor de 14.000 en todo el mundo y apenas unos pocos miles en América. La empresa perdía dinero con cada ejercicio, la prensa alemana especulaba abiertamente con una venta a algún gigante, y sonaban como posibles compradores nombres de Japón y de Alemania. Porsche, la casa del 911, estuvo genuinamente cerca de dejar de ser independiente. La salvación tuvo nombre y apellido. Wendelin Wiedeking, un ingeniero de producción de carácter volcánico que asumió la dirección en 1992, con poco más de 40 años. Wiedeking hizo algo que en la Alemania industrial de la época rozaba la herejía.
Contrató a consultores japoneses, antiguos ingenieros de Toyota del grupo Shinjitsu, para que enseñaran a Porsche a fabricar según los métodos de producción ajustada. Los japoneses recorrieron Zuffenhausen señalando montañas de inventario, movimientos inútiles y estanterías repletas de piezas que esperaban semanas antes de usarse. De aquella época es una escena que en la fábrica todavía se recuerda. Para demostrar que hablaba en serio, Wiedeking tomó una sierra circular y cortó a media altura, él mismo, las estanterías del taller, dejando a la vista que ya no haría falta almacenar tanto, porque las piezas llegarían justo cuando se necesitaran. En pocos años, el tiempo de fabricación de un 911 se redujo drásticamente, los defectos cayeron y la empresa volvió lentamente a los números negros. Conviene retener esta idea mientras la noche avanza. El 911 sobrevivió 2 veces en una misma década, primero a sus propios planes de jubilación y luego a la casi quiebra de la casa que lo fabricaba. En medio de esa tormenta financiera nació, paradójicamente, el 911 que muchos consideran el más hermoso de la era moderna. La generación 993, presentada en el Salón de Frankfurt de 1993 y puesta a la venta en 1994. Su carrocería, dibujada por el inglés Tony Hatter bajo la dirección del holandés Han Lage, suavizó todas las líneas, integró los faros en unas ópticas más tendidas y ensanchó las caderas con una fluidez que todavía hoy corta conversaciones en la calle. Bajo la piel había un avance fundamental, una suspensión trasera multibrazo de aluminio, desarrollada a partir de un proyecto de sedán cancelado por la crisis, que domesticó de una vez el famoso péndulo trasero. El 993 fue también el primer 911 turbo con 2 turbocompresores y tracción integral de serie, con 408 caballos. Y la base de versiones de competición y de calle que los coleccionistas persiguen desde entonces. Y fue, sobre todo, el final de una era. Las normas de emisiones y de ruido que Fuhrmann había anticipado 20 años antes terminaron por alcanzar al motor de aire, que ya no podía evolucionar más dentro de su concepto. Porsche decidió que la siguiente generación se refrigeraría por agua y la producción del 993 se programó para terminar en la primavera de 1998. El calendario quiso añadir un peso simbólico a esas semanas. El 27 de marzo de 1998 falleció en Zell am See, a los 88 años, Ferry Porsche, el hombre que no había encontrado el auto de sus sueños y había decidido construirlo. Pocos días después, el 31 de marzo, el último 911 refrigerado por aire salió de la línea de Zuffenhausen. 34 años de motores de aire, desde aquel 2 litros de 130 caballos hasta los turbos de 400, se cerraron casi en la misma semana en que se apagaba la vida de su creador. En la fábrica, cuentan, aquella primavera se trabajó en un silencio poco habitual. La generación que llegó entonces, conocida como 996, es probablemente la más discutida de toda la historia del modelo y también una de las más importantes, porque sin ella es posible que hoy no existiera Porsche como la conocemos. El 996, presentado en el Salón de Frankfurt de 1997, era el primer 911 completamente nuevo desde 1963. No compartía ni un solo panel con su antecesor, era más largo, más ancho y más rígido, y su motor, un 3 litros 4 de 300 caballos, seguía siendo un 6 cilindros boxer colgado en la cola, pero por primera vez se refrigeraba con agua. El silbido del gran ventilador desapareció, y con él una parte del ritual. Los puristas protestaron, como protestan siempre, y el tiempo hizo su trabajo, como lo hace siempre. La verdadera controversia, sin embargo, no fue el agua, sino los faros. Para sobrevivir, la Porsche de Wiedeking había desarrollado el 996 en paralelo con un Roadster más barato, el Boxster, compartiendo entre ambos la parte delantera completa, capó, aletas, faros y buena parte del interior.
El ahorro fue enorme y salvó las cuentas de la empresa, pero tuvo un precio estético. Los faros de ambos autos, dibujados en el equipo de Lagai con participación destacada del diseñador Penky La, abandonaban el círculo clásico por una forma alargada con los indicadores integrados, que el público bautizó de inmediato, y sin cariño, como faros de huevo frito. Durante años fueron el argumento favorito de los detractores. Vistos con la calma que da la distancia, eran simplemente el peaje que el 911 pagó por seguir existiendo, y hoy hasta tienen sus defensores, que ya se sabe que en el mundo del automóvil todo termina por tener defensores. Porque lo esencial es que el 996 funcionó. Se vendió en cantidades que el 993 nunca alcanzó. Estrenó en 1999 la versión GT3, atmosférica y afilada, cuyo motor descendía directamente de la escuela de Hans Mezger, y en el año 2000 la versión turbo, con 420 caballos y un bloque emparentado con el auto de carreras que había ganado Le Mans en 1998. Con el dinero del 996, del Bostery, a partir de 2002, del todoterreno Cayenne, que escandalizó a los puristas y financió a la ingeniería, Porsche pasó de casi quebrada a ser una de las empresas más rentables del mundo del automóvil. El 911 ya no tenía que sostener la casa él solo, y eso, lejos de restarle importancia, le permitió refinarse sin prisa. Las generaciones siguientes fueron capítulos de una misma frase larga. En 2004 llegó el 997, que devolvió a los faros su forma redonda y clásica, reconcilió a la familia y ofreció por primera vez un catálogo enorme de variantes, con tracción trasera o integral, techos cerrados, targa o cabriolet, y motores que iban de los 325 caballos del Carrera a los 530 de las versiones más extremas. En 2008 estrenó la inyección directa y la caja de doble embrague. En 2011 apareció el 991, construido sobre una plataforma nueva, 10 centímetros más largo entre los ejes, más ligero gracias al aluminio, tan estable y silencioso que podía usarse a diario como un sedán. Con el 991 llegó también, en 2015, otro momento delicado para los puristas, cuando todos los Carrera adoptaron motores turboalimentados de 3 litros. Y la palabra turbo dejó de señalar una técnica para señalar, como siempre en Porsche, una jerarquía. Y en 2019 llegó el 992, más ancho, más digital, y años después incluso parcialmente híbrido en alguna de sus versiones, con un sistema eléctrico que asiste al turbo para eliminar aquel viejo retraso de respuesta que había hecho famosa a la viuda. El péndulo trasero, la vieja amenaza de los años 60, quedó reducido a un recuerdo gestionado por la electrónica, aunque el motor sigue exactamente donde Ferry lo puso, detrás del eje trasero, 6 cilindros, boxer, cantando más bajo que antes, pero cantando. Y así llegamos al final de la noche, al PAUD que prometimos al comienzo. El 11 de mayo de 2017, en Zuffenhausen, salió de la línea de montaje el Porsche 911 número 1 millón. No era un auto de exposición cualquiera. La fábrica lo configuró como un Carrera S verde irlandés, un tono clásico de los años 60, con llantas al estilo de las viejas Fuchs, tapicería parcial de tela de pata de gallo como la de los primeros ejemplares, e insignias doradas, un puente deliberado entre 1963 y el presente. Y no se vendió. Ningún coleccionista pudo comprarlo, aunque hubo ofertas considerables. Porsche decidió que el auto 1 millón pertenecía a la historia, lo envió primero a dar la vuelta al mundo, por las carreteras de las tierras altas de Escocia, por el circuito de Nürburgring, por Estados Unidos y por China, y lo guardó después en su museo, donde puede visitarse. 1 millón de unidades de un mismo deportivo, con la misma silueta, la misma arquitectura y el mismo nombre, es una cifra que ningún otro fabricante puede pronunciar. Y junto a esa cifra, el dato silencioso con el que quería despedirte.
Según los registros de la propia marca, alrededor del 70% de todos los 911 fabricados desde 1964 siguen existiendo y en condiciones de rodar. 7 de cada 10, incluyendo autos con más de medio siglo de vida. No es solo que se construyeran bien, que se construyeron. Es que casi nadie tira un 911. Se heredan, se restauran, se guardan, esperan pacientes en garajes de medio mundo, bajo fundas y junto a estanterías, a que alguien los despierte un domingo por la mañana. Piensa en eso mientras el sueño va llegando. En algún lugar, ahora mismo, hay un 911 de motor de aire dormido en la penumbra de un garaje, con el metal frío y el aceite quieto en su depósito, el mismo diseño que Bootsy dibujó, el mismo motor que Mesger calculó, la misma idea que Ferry no encontró en ninguna vitrina y decidió construir con sus propias manos en un aserradero de las montañas de Austria. Mañana, o el mes que viene, alguien girará la llave, el ventilador comenzará a girar, y aquel sonido de 1963 volverá a llenar una calle cualquiera. La historia seguirá su curso, tranquila, como ha hecho durante más de 60 años. Y tú ya no necesitas seguirla despierto. El garaje queda en silencio, la luz se apaga, y la silueta de siempre descansa bajo su funda, esperando. Buenas noches.